Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Acá ya con la clase número 8 con el tema de conductismo. ¿En qué consiste el conductismo, la corriente del conductismo? Es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. A través de esta corriente, a través de sus grandes propulsores, que vamos a ver dos nada más que vamos a nosotros estudiar, dos grandes propulsores, se pudo formular la psicología como ciencia, porque los científicos pudieron observar la conducta, pudieron encajar, pudieron ordenar y dar una respuesta. Vos haces algo y tenés una respuesta, una consecuencia a esa conducta. Entonces, conducta, respuesta. Y entonces ahí pudo formularse la psicología como ciencia. Entonces nosotros vamos a ver la teoría de Pavlov y la teoría de Skinner. Y aquí tenemos los temas que vamos a desarrollar con el conductismo. Su etimología, la definición del conductismo, antecedentes y bases teóricos, procesos del conductismo, características del conductismo, los grandes propulsores, una breve pincelada del trabajo de lo que es Pavlov y Skinner, la teoría del conocimiento de clásico de Pavlov y la teoría del conocimiento operante de Skinner, y las ventajas y desventajas del conductismo. El conductismo, su definición, es una teoría psicológica que trata de la conducta del ser humano y de los animales. Se centra en la conducta observable, medible y cuantificable, para la cual utiliza procedimientos estrictamente experimentales. Su propósito es conocer, manipular, predecir y controlar la conducta. Es decir, se pretende obtener una conducta determinada y se busca la manera de conseguirla. Por eso que es muy utilizada en el mundo de la educación, porque buscamos siempre que el alumno aprenda y bueno, y se utilizan las estrategias. Y claro, como toda teoría, tiene su pro y su contra, que vamos a ver también más adelante cuáles son las dificultades que presenta esta teoría, y también vamos a ver las ventajas que presenta. Entonces, el conductismo observa la conducta, lo mide y lo cuantifica para poder dar a través de un experimento, ¿verdad? Estrictamente experimentales. Entonces, como ya les dije, a través del conductismo la psicología se volvió ciencia. Tenemos que conocer los antecedentes y las bases del conductismo, cuáles fueron las teorías, cuáles fueron los pensamientos de los grandes pensadores del campo de la filosofía y de la psicología para que se pueda dar el conductismo. Por ejemplo, el asociacionismo, cómo influyó, las ideas que combinan en estímulo-respuesta. También el funcionalismo de Estados Unidos también influyó, y las teorías darwinianas en la evolución también influyó. Es muy importante conocer usted. ¿Y cuáles son los procesos del conductismo? También nosotros vamos a trabajar, tenemos que conocer cuáles son esos procesos. El proceso educativo, el proceso instructivo y el proceso desarrollador. ¿En qué consiste cada una de ellas? Por ejemplo, el proceso educativo es un recurso social para controlar la conducta y una manera de transmitir valores. El instructivo tiene
quien es enseñado aprende más rápido que aquel que no se le enseña. El desarrollador, una vez identificada la conducta objetivamente, se pasa a dar control de esta. Entonces, por estos filtros pasa esta teoría. ¿Cuáles son las características del conductismo? Tenemos varias características. Nosotros vamos a recopilar y vamos a extender más estas características. El conductismo trata de entender cómo los estímulos del medio controlan determinadas conductas. El comportamiento y el aprendizaje son consecuencia de los estímulos ambientales. O sea que esta teoría sostiene que nuestro comportamiento son producto de los estímulos que tenemos alrededor. Grandes propulsores del conductismo, como ya les dije, solamente dos nosotros lo vamos a estudiar, a dos grandes propulsores, que es Pavlov y Skinner. Acá tenemos bien claro en nuestro resumen, en el cuadro, Pavlov estudió el condicionamiento clásico y Skinner estudió el condicionamiento operante, o sea que desarrolló esta teoría. ¿En qué consiste cada una de ellas? Es lo que nosotros vamos a ver en las siguientes láminas. El condicionamiento clásico es el aprendizaje que se da mediante la asociación de dos estímulos que se provocan un mismo resultado. Se basa en reflejos biológicos, estímulo-respuesta. Condicionamiento operante, sin embargo, es el aprendizaje que se obtiene mediante la asociación entre una respuesta y una consecuencia. Y tenemos todo el comportamiento es aprendido según esta teoría. Entonces tenemos los reforzamientos, pueden ser reforzamientos positivos y reforzamientos adversivos. Como ya les dije, vamos a ver dos grandes corrientes de lo que es la teoría conductista, el de Pavlov y el de Skinner. El condicionamiento clásico consiste y sostiene, está demostrado científicamente que cuando en un medio ambiente planeado es posible cambiar la conducta. Y el condicionamiento operante sostiene a través de sus demostraciones científicas que el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, refuerzo, con lo cual se aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende lo que es reforzado. Entonces, el famoso ejemplo que cuando mi hijo llora porque quiere en el supermercado, llora y quiere que se le compre el caramelo, y la mamá, para que deje de llorar, le compra el caramelo. ¿Y qué es lo que va a hacer el niño? Se le fue recompensado su llore. Entonces, el niño, al ser recompensado, al obtener su objetivo, ¿qué es lo que pasa? El niño refuerza esa conducta, o sea que cuando yo lloro y hago mi berrinche, voy a conseguir lo que quiero. Entonces va a volver a hacer y estamos reforzando esa conducta. Entonces, son pautas que tenemos que conocer de cómo reforzamos una conducta de un niño y cómo podemos sacarle esa conducta. Y por eso siempre se recomienda, cuando tenemos una conducta negativa, entonces hay que ignorar esa conducta negativa y buscar una conducta positiva, y eso reforzar con un abrazo, con un elogio, siempre reforzar la conducta positiva e ignorar las conductas negativas, porque eso después el niño solito va a ir dejando. ¿Por qué? Porque no tuvo respuesta positiva a eso. ¿Qué es el condicionamiento clásico?
Es la asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Acá, antes del condicionamiento, estímulo incondicionado sería la comida y la respuesta es la incondicionada, es la salivación. Le incluimos un estímulo condicionado que es la campanilla sin respuesta, no sabe todavía relacionar, pero cuando nosotros le condicionamos que cada vez que tocamos la campanilla va a haber comida, entonces el perro va a salivar. Y cuando le condicionamos que cada vez que escucha la campanilla ya va a salivar sin ver la comida, porque sabe cuál va a ser la respuesta. Entonces, en eso consiste el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento operante de Skinner, que fue muy famoso, su caja de rata automática donde él entabló su teoría. El objetivo de operante, ¿por qué se dice operante? Porque el sujeto interviene y opera en el medio, lo modifica y este influye sobre el sujeto. Si los resultados de la acción del sujeto son adecuados, placenteros, entonces podemos tener una respuesta. Yo en las láminas anteriores expliqué bastante, es muy lindo cuando castigo y premios. Le damos estímulos positivos a las conductas positivas. Ignoramos cuando vemos conductas negativas, hay que ignorar. Entonces eso tenemos que diferenciar bien. Y por último, tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas del conductismo. Van a encontrar varias ventajas y también van a encontrar varias desventajas. Por ejemplo, las ventajas se puede observar las maneras de evaluar al alumno. Modifica el comportamiento, dando oportunidades de un refuerzo. La desventaja solo toma en cuenta lo que es observable, desconociendo la capacidad volitiva del hombre. Cuáles son su niñez, cuáles son los factores, si tiene alguna enfermedad. Entonces esas cosas también hay que tener en cuenta para poder desarrollar el conductismo, obvia eso. Entonces es una de las desventajas que tiene el conductismo. Y así vamos terminando nuestro trabajo, nuestro desarrollo, breve desarrollo, y ustedes con los materiales van a profundizar más para poder realizar el cuestionario.